Hola, ¿qué tal están? Disertación sobre trabajo y realización del ser humano. Es un tema muy amplio que se puede tratar desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas, incuestionablemente, y podemos hacernos una primera pregunta. ¿Nuestra acción depende de lo que somos o somos lo que hacemos? Yo creo que, en primer lugar, hay que decir que somos lo que hacemos, algo que señalaba también Jean-Paul Sartre cuando decía que no tenemos una esencia de ser humano, sino que cada ser concreto, cada individuo específico, pues va realizando su propia vida de acuerdo con las decisiones que toma. Es algo que pensaba Sartre, que era un gran filósofo ateo y existencialista y también fenomenólogo. También consideraba algo similar el propio José Ortega y Gasset cuando desarrolla su racio-vitalismo. Y en ese sentido, pues también Ortega insiste en que hay que elegir lo que queremos ser, lo que queremos hacer, aunque por supuesto podemos rectificar las decisiones, podemos cambiar las decisiones en el desarrollo de la vida y tenemos una trayectoria vital que es histórica. Somos seres históricos y a través de la historia vamos realizando pues nuestro ser de alguna forma. En ese sentido, también podemos pensar que en función del carácter, de la personalidad que tenemos, también podemos hacer un tipo de acciones u otros tipos de acciones. Eso es evidente. Ahora también hay que decir que aunque nacemos con un temperamento, también desarrollamos nuestro carácter, nuestra personalidad a lo largo del tiempo. No somos las mismas personas, aunque físicamente sí, eh, y desde una perspectiva de identidad también, lógicamente, somos la misma persona en cierto sentido, profundo, pero en otros aspectos va cambiando nuestra mente a lo largo de las distintas etapas de la vida. Esto es algo que señalan continuamente los psicólogos, los psiquiatras, los filósofos, los pedagogos, etcétera. Y es una verdad que además puede comprobar cada persona observando cómo era pues, hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40, etcétera. Y es algo que forma parte de la vida humana, que tenemos distintas etapas en nuestra vida con pues una mentalidad que es diferente. No es lo mismo la etapa de la niñez, que suele ser la etapa más feliz de la vida, que la etapa de la adolescencia, de la juventud, que también suele ser bastante satisfactoria en general, que pues la etapa, diríamos, adulta o la etapa madura o la etapa, diríamos, en la que ya pues, se está cerrando la vida de alguna manera, en cierto sentido, o la última etapa de la vida, podríamos decir, que puede señalarse que es la vejez, por decirlo de una forma más clara. En ese sentido, todas son etapas importantes en la vida, porque actualmente la longevidad ha aumentado muchísimo y por lo tanto pues la esperanza de vida pues, es de 80 y pico años y en algunos casos pues, llega a los 90, en el sentido de que hay muchas personas ya que llegan a los 90 años. Antiguamente, pues esto no sucedía. En la edad antigua, pues mucha gente moría pues a los 20, a los 30 años, a los 40 y poca gente llegaba a cumplir más de 60 años, por ejemplo. En ese sentido, pues ha cambiado mucho la realidad vital de las personas, afortunadamente, sobre todo por el mejoramiento de la medicina, de la atención médica en general, de la higiene, etcétera, etcétera. Por otra parte, también hay que insistir en la importancia de la acción, de la actividad, porque al final tenemos que accionar, es una palabra que se utiliza por parte de psicólogos, de filósofos en la actualidad, y que expresa eso, la importancia de actuar, no como un actor de teatro, sino como en el sentido de decir que hay que tomar decisiones constantemente, continuamente, y si no las tomamos, pues eso puede tener una cierta repercusión en nuestra propia vida. Por supuesto, tenemos que intentar acertar en nuestras decisiones para hacer una vida cada vez mejor, cada vez más profunda, cada vez más amplia, más rica en experiencias, etcétera. Pero eso ya depende de la actitud de cada uno, de la libertad de cada persona. En ese sentido, pues este tema se puede desarrollar de muchísimas formas. Por ejemplo, ¿es acción todo lo que hacemos o no lo es? Pues hay cosas que no son acciones. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo durante 7 u 8 horas, por ejemplo, es una acción previa que tomamos la decisión de dormir, lógicamente, pero el proceso del sueño, la duración del sueño, no es una acción tomada, diríamos, momento a momento, sino que es una decisión previa que forma parte de la rutina diaria de la vida para poder vivir de una manera satisfactoria. Hay que respetar pues, un cierto horario de sueño, un cierto número de horas para estar bien a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel intelectual, etcétera. Y eso forma parte de una rutina vital. Por lo tanto, podemos considerar que el dormir no es una acción.
aunque en cierto modo, desde otro sentido o desde otro análisis, podemos pensar que lo es, que es una acción, pero en un sentido, diríamos, más profundo, pues podemos decir que no. En cambio, cuando estamos despiertos, sí tomamos decisiones, tomamos acciones para conseguir lo que nos proponemos, y eso sí es una actividad indudable. Por otra parte, ¿qué se entiende por acción en sí misma? Pues la acción es pues, desarrollar la fuerza de voluntad, aplicar la fuerza de voluntad a las cosas que hacemos, que decimos, etc. Está claro que en la vida tiene que haber una cierta disciplina, eso dicen pues, filósofos, psicólogos, psiquiatras, expertos en conducta, y me parece perfecto. Si no hay un cierto nivel de disciplina en la vida, que tampoco tiene que ser excesiva, lógicamente, pues vivimos de una forma más plena, más profunda, más dinámica, etc. Porque la vida al final es acción, es movimiento. Y en ese sentido, pues la motivación de las personas o las motivaciones de los sujetos tienen que plasmarse en acciones. De poco sirve teorizar si luego nos lanzamos a hacer. Diríamos que entre teorizar y hacer, las dos cosas son positivas, pero hay que hacer también. No vale solo quedarse en el puro nivel teórico de las especulaciones, las teorías, las abstracciones, que eso está muy bien, pues para distintas disciplinas como la filosofía y otras, pero realmente hay que tomar acción en la propia vida. En ese sentido, hay que distinguir entre saber teórico y saber práctico. El saber práctico, pues hay disciplinas que lo desarrollan, como es la ética, la bioética, la política, la sociología, se dedican especialmente al saber práctico o al saber práctico, podríamos decir también. Y en ese sentido, pues el saber práctico, por ejemplo, si pensamos en la crítica de la razón práctica de Kant, se trata de buscar una razón ética o simplemente desarrollar una ética de acuerdo con unas normas, con unos principios básicos de comportamiento, y eso hace que seamos mejores personas, que nos desarrollemos mejor como sujetos, y en ese sentido está muy bien la teoría matemática, la teoría física, la teoría química, la teoría filosófica, muchas teorías de las distintas materias o conocimientos que forman parte de las ciencias o de los saberes de segundo grado, como es el caso de la filosofía, etcétera, pero también, aparte de esa dimensión teórica del ser humano, que está basada en teorías, en hipótesis, en definitiva en conceptos, pues existe también una parte práctica de la vida, que también es esencial, porque si solamente cultivamos el desarrollo teórico de los conocimientos, la vida tampoco es completa como tendría que ser. Por lo tanto, tiene que haber pues, una cierta, diríamos, conexión entre la teoría y la práctica. Iba a decir un cierto equilibrio, pero quizás sería más exacto decir lo que señalé anteriormente, una cierta conectividad entre la teoría y la praxis, podríamos decir. Por lo tanto, para ser persona necesitamos tomar decisiones, acciones que nos conduzcan a, diríamos, conseguir los fines que queremos, en la medida de lo posible, lógicamente, y luego también hay una clara relación entre lo que ya somos y lo que podemos llegar a ser, porque al final la vida es algo acumulativo en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de las cosas que queremos lograr. En ese sentido, es verdad que en la vida a veces hay retrocesos, hay estancamientos, pero luego también hay un cierto dinamismo. Por lo tanto, como somos seres históricos, como ya reconocía pues el propio Ortega y Gasset y otros filósofos, como García Morente, que era de la Escuela de Madrid también, como Xavier Zubiri, como José Gaos y otros, pues Julián Marías, por ejemplo, etcétera, somos seres históricos, tenemos una trayectoria vital y tenemos que desarrollarla al máximo de lo que podamos, por supuesto descansando, también con cierto nivel de diversión en la vida, lógicamente, pero también está el factor del trabajo en la vida, del esfuerzo en la vida. Yo más bien lo llamaría esfuerzo que trabajo, aunque trabajo también es una palabra válida, lógicamente, para designar lo que es un esfuerzo. Pero en el sentido, lo digo, de que lo ideal es que todas las personas trabajen o se esfuercen en lo que es su vocación. Lo que sucede es que hay una gran parte de la población que no puede desarrollar su vocación y tiene que trabajar en cosas que no le gustan. Esto, por ejemplo, es un problema en el sentido de valorar las acciones humanas. Pero, en cualquier caso, siempre hay posibilidades de desarrollar, diríamos, habilidades, diríamos, talentos, fortalezas de todo tipo, a través de actividades que quizás no son el trabajo,
pero sí forman parte del ocio y que también pueden servir para completar lo que se realiza a nivel laboral. Me refiero sobre todo a personas que no están trabajando en lo que es realmente su verdadera vocación, que por otra parte es una gran parte de la población. Según las estadísticas, pues puede haber un porcentaje muy alto de personas, quizás más de la mitad, que no trabajan en lo que les gusta, pero que tienen que hacerlo para ganarse la vida. Esto es realmente terrible, pero es así, la vida. En ese sentido, también hay que decir que el trabajo, el esfuerzo, forma parte, diríamos, de lo que somos y de lo que hacemos. Para conseguir lo que queramos tenemos que esforzarnos, tenemos que usar nuestra voluntad. Y eso es algo pues inexorable, que tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Por lo tanto, el tiempo de dedicación a lo que hacemos es crucial, es esencial para desarrollarnos como personas. En ese sentido, hoy el papel que juega el trabajo en la vida del ser humano, el trabajo entendido como acción también, como actividad, es un papel fundamental. Básicamente por lo que ya dije anteriormente, de que muchas personas, como no tienen rentas ni tienen herencias elevadas, pues tienen que ganarse la vida con su trabajo personal. Les guste o no les guste, es así la realidad. Lo ideal sería que todo el mundo trabajara en lo que realmente le entusiasma, pero esto no se cumple en la realidad social, en la sociedad del siglo XXI. Tampoco se cumplía en la sociedad del siglo XX ni en periodos anteriores, desgraciadamente. En ese sentido, podemos plantearnos si es lo mismo trabajo que puesto de trabajo. Por ejemplo, efectivamente, hay puntos de parecido entre trabajo y puesto de trabajo, como es lógico, pero diríamos, también puede entenderse el trabajo como esfuerzo puro y duro, y los puestos de trabajo pues están en función de las capacidades de los trabajadores en general. Y es lógico que haya una división del trabajo también, porque no todo el mundo sirve para trabajar en el mismo tipo de trabajo, por preparación, por formación y por otra serie de razones y de circunstancias y de elementos y de factores, y eso es algo perfectamente entendible. Por otra parte, podemos pensar si el ser humano puede realizarse sin trabajo. En este sentido, habría que decir que si una persona se dedica a una actividad que le entusiasma, eso es una forma de trabajar. Por ejemplo, un pintor artístico, un escritor, un músico se dedica a su profesión y a la vez es lo que le entusiasma, pues entonces, aunque trabaja, parece que no trabaja porque se dedica a lo que realmente le gusta. Y si tiene un ritmo de trabajo que elige él mismo, pues mejor todavía. Eso sería el ideal para todo tipo de trabajo y para todas las personas, pero es un ideal que no se cumple en la realidad actual ni a través de la historia se ha cumplido, desgraciadamente, insisto otra vez, o desafortunadamente. Pero también es verdad que una persona puede realizarse sin trabajar. Por ejemplo, puede haber una persona que haya recibido una herencia y que viva de rentas y que realmente no necesite trabajar para vivir y puede dedicarse pues, a viajar, a escribir, a hacer fotografías, a vivir aventuras por el mundo y de esa manera realizarse sin trabajar. Incluso pensando que esas actividades que realiza de ocio requieren pues, algún tipo de esfuerzo, aunque no sea un gran esfuerzo, y que en ese sentido se podrían considerar como una especie, entre comillas, de trabajo relativo, pero ya no es un trabajo obligatorio, con un horario establecido, fijo, etcétera, etcétera, y con un salario, unos ingresos de dinero. En ese aspecto se puede una persona realizar sin trabajar, pero también es verdad que generalmente las personas se realizan pues a través de esfuerzos, esfuerzos conscientes en cosas que les apasionan. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, puede haber personas que se esfuercen, por ejemplo, realizando cuadros artísticos, porque esa es su pasión a desarrollar, y a la vez cobran un dinero por cada cuadro que terminan. Y en ese sentido pueden vivir perfectamente de esa actividad artística. Un músico, pues lo mismo, un escritor, pues algo similar también. En ese sentido, podemos pensar que la realización personal no depende exclusivamente del trabajo, depende de dedicarse a lo que a uno le gusta, de lo que a uno le entusiasma. Y por otra parte, también es cierto que no hay una cierta cantidad de trabajo para poder realizarse, porque puede haber pintores, escritores que escriban menos cantidad de obras o pintores que pinten menos cantidad de cuadros, pero que sea suficiente para que puedan vivir y puedan sentirse satisfechos de las obras realizadas. En ese sentido, todo esto es bastante relativo. Por otra parte, podemos pensar si el ser humano se puede realizar sin saber. Pues yo creo que no, porque para desarrollarse como persona hay que tener pues,
mínimo de conocimientos, un mínimo de saber, y todo eso se va incrementando con el paso del tiempo, con la lectura de libros, de artículos, con la observación de la realidad, con las experiencias que cada persona va teniendo a lo largo de su existencia, y todo eso hace que vaya creciendo su conocimiento. Como dicen algunos libros de psicología, cada día que pasa tenemos más conocimientos, más experiencias y más sensaciones, porque ha pasado más tiempo y por lo tanto vamos acumulando conocimientos, experiencias y sensaciones. En ese sentido, me parece, o estoy convencido, mejor dicho, de que el saber es importante para autorrealizarse como persona. Tampoco hace falta acumular pues una inmensa cantidad de conocimientos o dedicarse continuamente a leer, pues yo qué sé, 40.000 o 50.000 libros, porque eso no daría tiempo en la vida de una persona. Sí, pues hay que esforzarse en estar atento a la realidad, en leer, en observar, en desarrollar pues, actividades artísticas o no artísticas para tener una mejor vida, una vida más satisfactoria, más completa, más profunda, más extensa, más rica. Y de eso se trata en el fondo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.